Muy buenas tardes, un lunes más, 5:30 de la tarde, y al otro lado de la pantalla tengo a Leopoldo Collado, coordinador del área de asesoría y consultoría de empresas de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Y le saludo. Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Pues aquí encantado como Oye, siempre, como todos pues los un placer. lunes. Pues un placer, y Y además hablando de franquicia, ¿no? Porque el mes de mayo tradicionalmente está un poco enfocado hacia la franquicia por ese macroevento, ¿no? Por esa expo claro, franquicia que vamos a tener en unos días, ¿verdad? efectivamente. Así que bueno, pues vamos a aprovechar y bueno, vamos a dar unas pinceladitas del tema de la franquicia, bueno, ya hablamos la semana pasada, ventajas, inconvenientes. Bueno, pues esta semana vamos a hablar de lo que aporta, que parece mentira bueno, todo el aporte que puede tener. Y, y bueno, con algún Y, en- ejemplo y para en- que la y gente lo entramos vea. en, eso es, eso es. Y entrar en materia porque además lo decías tú, parece mentira, pero al final el sector de la franquicia está aportando a la economía española tanto por ciento muy, muy elevado, ¿no? Claro, sí, porque además es que cuando hablar bueno, pensamos en franquicias y pensamos en a lo mejor en empresas pequeñas pero no, hay empresas muy importantes en españolas que aparte de tener sus propias tiendas, también tienen el sistema de franquicias, con lo cual tienen el sistema mixto. Con lo cual, bueno, pues nos puede hacer una idea de que a lo mejor estás comprando bueno, no vamos a, ya hablaremos de los ejemplos, pero a lo mejor en alguna tienda en la que estés comprando piensas que es de la, de la, de la, de la enseña y a lo mejor es una franquicia, pero bueno, vamos con ello, vamos a intentar darle la dimensión y bueno, y vamos allá. Venga, fenomenal, porque además no solo en la parte económica, ¿verdad? Vamos a hablar de empleo, ¿eh? Claro, También, que es muy, muy, muy importante, ¿no? Y en esa expansión, ¿no? Oye, otro tema interesante que no sé si nos dará tiempo a abordar en el día de hoy, pero es el impacto, ¿no? De la franquicia como modelo de desarrollo económico, y cómo las franquicias españolas están cada vez más subiendo en ese ratio en el extranjero. Esto es súper ujú. interesante. No sé si nos dará tiempo, pero en el caso de que no, abordaremos en este mes, en algún En momento, algún momento, franquicia española en el extranjero que está creciendo. claro, Venga, sí, adelante. pues venga, vamos con ello. Bueno, como hablamos al principio, vamos a hablar de qué es lo que aporta. Una vez que ya, bueno, entendemos que es un modelo, que el modelo de franquicia es un modelo tan válido como otro cualquiera y tiene grandes ventajas para aquellas personas que quieren montar un negocio, tienen los recursos, pero no tienen una idea o les falta experiencia. eh, es un modelo muy bueno y luego lo que trae, bueno, pues beneficia, como no, a la empresa española. Vamos a empezar, bueno, pues apuntando, por ejemplo, el tema de la creación de empleo. Eh, claro, las franquicias tenemos que tener en cuenta que son negocios que ya tienen una experiencia, que ya tienen un modelo, que ya están rodados, que la empresa franquiciadora ya te va a dar unas pautas unas pautas de cómo va a ir la actividad, ya tienen la experiencia, ya te van a ir indicando, con lo cual ya te van a decir, mira, para empezar a trabajar, tienes que empezar con estos mínimos, con lo cual normalmente son negocios son negocios ya con una cierta dimensión, con una cierta inversión inicial, que de entrada ya te van a decir, mira, para poder gestionar este negocio necesitas contratar a estos puestos, ¿no? Cuando contratas esos puestos, no solamente cuando empiezas un negocio de estas características, no solamente ya es el trabajo directo que la franquicia crea, sino que además al estar, te van a proveer de material, te van a proveer de una serie bueno, de medios, con lo cual estás indirectamente creando empleo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tienen más importancia
de lo que podemos pensar. Aparte del beneficio, pues normalmente cuando un negocio de este estilo estamos pensando a lo mejor las franquicias más normales, que puede ser McDonald's, Burger King. Bueno, pues a ver, si tienes que contratar personas para atender el negocio, ¿por dónde lo vas a contratar? Que mejor que en la propia comunidad donde está establecido el negocio, ¿no? Con lo cual vemos, vemos esa dinamización, pero que bueno, luego lo hablaremos más adelante porque dependiendo de la zona, pues tiene más importancia o tiene otro. Pero bueno, aparte de eso, ya que ayudan en la segunda o sea, por la segunda ventaja o la segunda o cómo influye en la economía, pues es el tema de al ser al ser negocios que ya están establecidos, que ya están testados, a la gente, por así decirlo, si tienes los medios, por supuesto, pues estamos hablando de normalmente de unas inversiones mínimas, digamos que te da una cierta seguridad a la hora de emprender. Con lo cual es una muy buena forma de reducir el riesgo a la hora de montar un negocio, ya que estás contando con una marca que te apoya, con una estructura que ya está aprobada. ¿Qué hace eso? Pues que fomenta la innovación y el espíritu empresarial en un país, porque estamos hablando por la facilidad. O sea, de alguna manera, estamos hablando siempre, por supuesto, de franquicias. Hay de muchos tipos, pero estamos hablando de franquicias que funcionan, ¿no? Que funcionan bien. En ese sentido, si tú optas por, quiero decir, que tienes franquicias, por ejemplo, de enseñas de ropa tan conocidas como son Zara o son Mango, ¿no? Por ejemplo, es cierto que requieren una inversión inicial, pero bueno, ya tienes un negocio que está funcionando, con lo cual, es lo que te estamos diciendo, pues al reducirse el riesgo, yo creo que eso anima a que la economía, a que la economía se mueva, sobre todo en momentos como ahora, que bueno, pues que en un momento determinado, pues es decir, bueno, pues no estoy seguro de mi puesto de trabajo, tengo unos ahorros, quiero montar un negocio, no entiendo o me gustaría, pero no tengo la experiencia, bueno, pues en vez de embarcarte en una aventura de lo más incierta y arriesgar los ahorros que tienes, bueno, pues el tema de las franquicias pues es un buen, es un buen apoyo. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues eh, la mayoría de bueno, hemos hablado de varias marcas, de varias enseñas, como pueden ser restaurantes de comida como McDonald's o Burger King o Zara o Mango, que es cierto que son ya empresas a nivel mundial. Bueno, hay otras empresas, hay otras franquicias españolas que bueno, lo que decías tú, ¿no? Que ahora es el mes de la franquicia donde se van a ver expuestas, es una gran oportunidad para, bueno, pues para saber qué se está moviendo en el mercado y si tienes tienes la inquietud de a lo mejor de que decir, bueno, pues voy a emprender, no tengo, bueno, pues mira, creo que es la semana que viene, ¿no? Sí, Es creo que sí, creo que es la semana que viene, la efectivamente. semana que viene. Si no Pues nos bueno, falla la memoria, ahora les diremos a todos los que nos están escuchando qué y si, día es- se celebra y la... si estás en Madrid o cerca, o bueno, o estás pensando en emprender, pues es un buen momento para venirte a acercarte y bueno, ver qué es lo que se está moviendo, porque hay negocios, hay franquicias de todo, prácticamente para todos los bolsillos. Y a lo mejor incluso, bueno, tienes la capacidad económica, no tienes la idea, pues vas a encontrar a lo mejor tienes una afición y hay, hay una franquicia que justo te va a orientar para que tu afición la puedas hacer un negocio, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos al principio, que estamos hablando en muchos casos, muchos son empresas locales. Bueno, pues empresas locales que en un momento determinado han dado el salto a nivel nacional y a nivel internacional.
Y lo que hablábamos, ¿no? Que no solo son, esto es importante también, aunque siempre caemos, ¿verdad?, en el pensamiento de franquicia, fast food, ¿no? Sino, no, todo lo contrario. O sea, No, no. alimentación, por supuesto, pero que cada vez más va creciendo, ¿no? Esta parte de hostelería, de restauración, de servicios, de transportes, ¿eh? Con toda esta movilidad electrónica que tenemos, ¿eh? Ahora mismo es importante que cada vez más, bueno, pues las empresas, ¿no? están escogiendo este modelo, ¿no? Por darte un apunte, Leopoldo, y luego continuamos, fijaros, ¿no? O sea, es el sector que menos que menos incidencia tuvo la pandemia en él, ya que, bueno, pues sí decreció, pero un 0,5%, pero sin embargo, en términos de facturación, locales franquiciados que sí es cierto que acaparan ingresos, hablamos de esa comida rápida, ¿verdad? Es quizás lo que más hay, y tuvo una cifra de negocio aproximadamente de 8.900 millones de euros facturados. Cuidado, Mm. seguido de hostelería y restauración, 3.000 millones. Y servicios de transportes, 1.636 millones. Por lo tanto, o sea, estamos hablando de que no tuvo tanta incidencia pandemia. Sí es cierto que estuvo, que fue complicado, ¿no? Todo ese análisis, ¿no? En el desarrollo de la franquicia, porque, bueno, pues muchas de ellas estaban abiertas al público, ¿no? Y consecuencia de ello, pues vieron una preocupación, pero sí es cierto que hay un informe a través de la Asociación de Franquiciadores de España que nos comentan que efectivamente, bueno, aunque hubo un retroceso, no fue tan fuerte como un sector que no estuviese desarrollado desde el modelo de la franquicia, ¿no? Porque además tenemos que entender, o sea, los negocios que han tenido, que más les ha afectado la pandemia, son aquellos que no tenían el negocio mixto digital y presencial. Cuando estamos hablando de franquicia, normalmente estamos hablando de negocios que ya están muy testados, que ya la propia franquicia, el propio franquiciador se encarga de explorar todas las posibles fuentes de negocio, porque lo que le interesa es que el franquiciado le vaya lo mejor posible. Y estamos hablando de que cualquiera de estos negocios, si es cierto que el que tenía un negocio de hostelería o un negocio, un comercio tradicional y no tenía implementada la, la parte online, que le pilló, como a mucha gente, le pilló, pues no lo tenía hecho, eso se ha visto afectado. El resto no, porque estamos hablando de que sí es cierto que al principio de la pandemia presencialmente no podías ir a hacer muchas cosas, pero sí tenías el servicio de los servicios de reparto a casa. La ropa a lo mejor, es cierto que a lo mejor los comercios de ropa se vieron a lo mejor más afectados, porque si no sales a la calle, pues tampoco tienes que gastar tanta ropa, pero todo lo que es alimentación, eso tuvieron que seguir. Los que habían implementado, y en eso las franquicias siempre se van a adelantar, por lo que comentamos, porque al franquiciador le interesa que a ti te vaya lo mejor posible, pues eso es una ventaja, porque ellos ya tienen la experiencia, ya saben lo que funciona, y lo que van a hacer es que tu negocio funcione desde el primer día. No al 100% como un negocio que lleve establecido ya años, pero sí te van a poner en marcha todos los canales para que puedas tener todos los posibles ingresos. Y eso es una gran ventaja, ¿no? A la hora. Totalmente. Y luego, ¿de qué más podemos hablar? Bueno, pues también tenemos el tema de inversión extranjera. Muchas franquicias que operan en España son extranjeras. Eh, bueno, pues todo lo que, aunque el negocio final, estamos hablando de que va a ser un propietario que probablemente seas español, pero conforme las franquicias van creciendo, toda la infraestructura que se crea alrededor de esos puntos de venta de las franquicias, lo que es el inversor extranjero lo va a tener que ir adaptando.
Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Amazon, que cada 2 por 3 están hablando de que abren nuevos centros logísticos. Todo eso es inversión que viene de fuera, pero mano de obra española, instaladores españoles, constructores españoles, con lo cual, aparte que en el sitio donde se establezcan estos polos de distribución, pues si son zonas de grandes ciudades no va a haber tanta repercusión, pero si son zonas en provincias no tienen a lo mejor esos polos industriales, pues probablemente te ha tocado la lotería, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues va a tener ahí un polígono por todo lo que conlleva de forma indirecta de gente que trabaja tanto directa o indirectamente en esas instalaciones. Y lo que decimos, que es inversión que viene de fuera, que siempre estamos diciendo, es que las grandes empresas no pagan sus impuestos en España. Bueno, pero es que te están dando empleo, que tú eres español, a ti, a tu familia, están contratando transportistas españoles, se enganchan a la luz aquí, bueno, toda esa serie de servicios que están, por simplificarlo mucho, que, que, que de alguna que eso sí se está quedando aquí, ¿no? Pues entonces es la importancia que tiene. Otro punto importante también para el tema de las franquicias, la diversificación. Hay franquicias de prácticamente de todo, con lo cual, bueno, pues es lo que un poco decíamos antes. No tienes una idea de negocio. Bueno, pues a lo mejor viendo lo que hay en la opción de franquicias, tanto a nivel en el nivel económico, es decir, en función de la inversión que quieras realizar, pero luego también, hombre, yo creo que todos los que tenemos un negocio normalmente nos dedicamos a algo que nos gusta. Pues yo entiendo que aquella persona que esté pensando en emprender, como es en este caso de la mano de una franquicia, pues hombre, te tendrá que gustar lo que estás haciendo. Entonces, tienen muchas opciones, con lo cual no solamente era lo que tú decías, no solamente estamos hablando de restauración, estamos hablando de comercio minorista, estamos hablando de enseñanza. Hombre, aquí en Madrid, que es donde estamos nosotros, me imagino que en el resto de España pasará de igual. ¿Quién no conoce el método Kumon para aprender matemáticas? Bueno, pues que ha tenido, bueno, pues los que tenemos hijos en edad escolar, eh, lo conocemos, ¿no? De una manera o de otra. Restaurantes como por ejemplo, bueno, lo hemos hablado, Telepizza, pues estamos hablando toda la distribución, bueno, pues todo eso, eh, clínicas que hablamos el otro día, hablamos de clínicas dentales, muchas están franquiciadas. eh, Cualquier cosa que tenga que ver con salud, ópticas, temas de fisioterapia, hay muchas cosas que están en régimen de franquicia, con lo cual estamos hablando de que prácticamente tocan todos los sectores, no solamente, podríamos pensar que originariamente solamente se sujetan a la parte de restauración, pero no es así, ¿no? Y luego, Totalmente. Diversificación, lo decías tú. Es muy, muy interesante lo que comentabas, porque al final casi que entramos en una nueva era, ¿no? La evolución de la franquicia o del franquiciado, que va desde la tienda física, lo que tú decías, ¿verdad? A esa diversificación donde todavía aún más cobra, ¿verdad? Gran relevancia el, el ir adaptándose a la nueva situación o modelo económico que vamos desarrollando, ¿no? Que no deja de ser ese salto importante que hemos tenido, transformación digital, pandemia, nuevos modelos de negocios, de relaciones, de desarrollo. Interesante que también la franquicia vaya adaptándose. Ujú. Y luego, bueno, pues en otros puntos, otras ventajas para las economías
economías locales, que es aunque parezca un contrasentido, como normalmente somos muy de, somos muy de marcas, cuando hacemos turismo, solemos ir a aquellos sitios que nos suenan. Entonces dice, bueno, pues es que, bueno, pues sí, la mayoría, cuando un extranjero probablemente venga a Madrid y no sepa dónde tomarse un helado, le sonará la marca Häagen-Dazs. Bueno, pues será Häagen-Dazs, ¿no? Ropa que además, que además es muy característica, la de la marca Desigual, que está establecida a nivel mundial, pues probablemente incluso diga, bueno, pues es que como pasa muchas veces, dice, bueno, pues es que a lo mejor por la diferencia de moneda o lo que sea, dice, bueno, pues que me voy a España porque me cuesta un 20 o un 30% menos, ¿no? Pues eso eh, es un foco de atracción del turismo, que hay mucha parte del turismo, no solamente estamos hablando del turismo de monumentos, sino que hay mucho turismo que viene a España de compras. O sea, por el clima, pero la parte de compras es muy importante. Es un punto que si no se diera esto, porque quiero decir que hay a nivel, si estas marcas, por ejemplo, estas marcas españolas no estuvieran establecidas en el extranjero, ya sonara al que viene de fuera y viera los precios, dirá, bueno, pues dice, me espero porque allí lo voy a comprar más barato, ¿no? Y eso aunque parezca dice, bueno, pues efectivamente, todas estas cosas suponen un impulso al turismo. Y luego ya, por último, y por sujetarnos al tiempo, lo hemos comentado al principio, em, pero es una forma, también contribuye al desarrollo lo hemos hablado, de las regiones en las que operan. Porque, bueno, estás hablando de que al ser negocios que ya están establecidos, que ya tienen una experiencia, te van, eh, si te van a hacer un estudio del tipo de negocio que quieres implantar en la zona en la que están y en el momento que te digan que efectivamente ese negocio es viable en esa zona, pues ya va a venir todas las ventajas que hemos hablado de las franquicias. Va a crear empleo, directo o indirecto. eh, mm, Va a impulsar el consumo. Si se impulsa el consumo, todo esto va a traer que se mejoren las infraestructuras. Bueno, pues una serie de cosas que van a traer que van a venir de la mano de esos negocios, que tanto se habla ahora de que si la España vaciada, de que si las zonas más deprimidas, bueno, pues a ver, no te digo que todo lo que montes en determinadas zonas vaya a poder salir adelante, pero bueno, te van a dar una idea de que probablemente la zona en la que estés, si te dicen que efectivamente te puedes establecer en ella, pues va a suponer un empujón. Porque al final no olvidemos, todos los que somos empresarios de una u otra manera, que somos los que no son los políticos los que crean empleo, somos nosotros. Entonces, bueno, si lo que, Totalmente, si lo que totalmente. estamos, si con lo que estamos comentando, bueno, pues le damos una idea a alguien que esté pensando, que decir, hoy odio a mi jefe, tengo unos ahorros, eh, no le aguanto, me quiero establecer por mi cuenta, pues mira, que aproveche, sobre todo si estás en la zona de Madrid, que aproveches para venir la semana que viene a la Feria de las Franquicias. Y si no, probablemente, simplemente aunque sea por curiosidad, probablemente estos eventos tan grandes tienen una web con mucha información que te podrá dar alguna idea ya para decir, bueno, pues voy, me doy una vuelta, cojo información y lo mismo, mira, es la oportunidad de montar un negocio, puesto que no tengo experiencia porque he sido empleado por cuenta ajena toda mi vida, pero bueno, tengo esos ahorros y a lo mejor ya me digo, y prueba los beneficios que tiene ser tu propio jefe,
nosotros de eso le podemos decir, Le pode- podemos ayudar. le podemos ayudar, a lo mejor pierdes en horas, pero yo creo que ganas en salud. Totalmente, totalmente. No, y lo decías tú, muy interesante la última aportación que realizabas en tu exposición, desarrollo local y regional y sobre todo hacia ese mundo rural. Es muy interesante, ¿no? También analizar un poco ese modelo, ese sistema, o ese desarrollo en franquicia hacia un mundo rural que, bueno, pues que consecuencia de ello, sí es cierto que tuvimos, ¿no? Años atrás, eh, un vaciado, ¿no? De pueblos. Con pandemia quizás se recuperó algo, ¿no? Porque la gente buscaba más campo, buscaba más, en fin, ya que estoy en casa, ¿no? Pues y estoy sin poder salir a la calle, por lo menos, bueno, pues estoy en un espacio, ¿no? Al aire libre y que, bueno, pues en consecuencia de ello tuvo un repunte, pero importante también, ¿verdad? Ver ese modelo o ese sistema de franquicia Sí, pero a lo mejor desde una te da, aportación al claro, te medio da rural. una idea que a lo mejor no habías pensado, porque hay franquicias, estoy seguro que casas rurales, negocios de salud en sitios en los que a lo mejor, pues mira, si son, puedes atraer gente, eh, a lo mejor no requieres tanta inversión como montar ese mismo negocio en una capital de provincia, ¿no? Entonces, bueno, son ideas, ahí las dejamos y bueno, y esperemos a Y que ver, como siempre, ¿verdad? Decimos, nos pueden creer o no, pero desde la experiencia. efectivamente. Y siempre si podemos dar una idea y aunque, más que, como decías tú, más que nos crean o no, por lo menos si logramos despertar la curiosidad de eso, de la gente que nos escucha, bueno, pues fenomenal, ¿no? Pues yo creo que habremos conseguido el objetivo y ya está. No vamos a extendernos más. Recordarles, como siempre, que hay más episodios eh, en la web de la asociación, que este mes estamos hablando de las franquicias. El mes pasado estuvimos hablando de la empresa familiar. Bueno, pues que nos vean, que nos tranquilamente en un ratito libre que tengan, haciendo deporte, yendo en el coche y bueno, y ahí, y ahí estamos. Y ahí nos tendrá, ya, ahí nos tendrán. Son ya 9 los capítulos que hay colgados en el canal de YouTube de la asociación y concretamente desde el área, ¿no? Que tú coordinas de asesoría y consultorías de empresas, que tenemos un grupo de WhatsApp, que estamos constantemente, ¿verdad? Trasladando un poco esa parte del debate, ¿no? Porque Ujú. tan importante es que lo generemos nosotros como el que, bueno, pues todos aquellos que nos estén escuchando el último lunes del mes puedan venir y aprovechar porque hacemos el evento en abierto también, como ahora mismo, pero con invitados, para que desde esa parte de incidencia que tengan a la hora de pensar en montar o no, podamos, bueno, pues un poco trasladarles, ¿no? Cuál ha sido nuestra experiencia y, por supuesto, que hay perfiles profesionales que se dedican a ello dentro de la Mm. asociación y que también les van a poder aportar al desarrollo, ¿no? Ya más profesionalmente, ¿no? Sí, Como además tal. que aprovechen para hacernos esas preguntas, esas dudas que tienen sobre los temas de los que hablamos, porque no van a tener, como tú dices, otra oportunidad de que de forma desinteresada un plantel de profesionales de la asociación le le puedan dar contestación a esa duda o esa pregunta, ¿eh? Fenomenal, pues oye, un placer, claro que sí, haberte tenido un ratito aquí, de nuevo, lunes, 5:30, Leopoldo, hablándonos en este caso de franquicia, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues desde esa ventaja de la que hablábamos la semana pasada, ¿no? Pues bueno, pues un poco compartir esa parte, ¿no? Del desarrollo que nos ha llevado a conocer, ¿no? El aporte que están realizando las franquicias a la economía La española. economía. Ujú. Nos vamos, yo creo, hemos cumplido rigurosamente. Para todos aquellos que quieran preguntarnos, el correo, la web, el canal de YouTube, el canal de WhatsApp, todas las líneas posibles abiertas para que nos pregunten todo aquello que entiendan que pueda ser susceptible de poder darles respuesta. Si no lo conocemos nosotros, no hay problema porque, repito, tenemos gente que les va a poder ayudar. Mm. Efectivamente.
Muy bien, pues oye, nos vemos la semana que viene. Pasa buena semana a todos los que nos han estado escuchando. Buen lunes, buena semana y que nos vemos en el siguiente.